Pero vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Y ya usted se ha enterado que están pidiendo 36 meses de prisión preventiva. Y no solo eso, ha salido ya mayor información respecto a que no solamente habría recibido 3 millones de Odebrecht y 1 millón de OAS, sino además adicionalmente 4 millones, es decir, un total de 10 millones de dólares para la campaña del no a la revocatoria y la reelección en el 2014. Bueno, vamos a conversar con Marco Tulio Gutiérrez, que fue el promotor de la revocatoria justamente en el 2013. ¿Cómo está, don Marco Tulio? Que además es presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal. ¿Qué tal, Omar? Un gusto estar acá en el programa. Bueno, en realidad ha sido desconcertante lo ocurrido en las últimas horas, porque en realidad se hablaba de alguna cifra que bien podría pasar como un gasto de campaña, ¿no? Pero ahora estamos hablando, sin lugar a duda, de cifras muy mayores que definitivamente ya no tienen o no tendrían que ver con la campaña, porque esa campaña no costó tampoco tanto, ¿no? Ahora, acá tengo algunas cifras, ¿no? En el 2013 la campaña del no costó 1.614.000 y la campaña de la reelección en el 2014 costó 1.336.000. En total, 2.950.000. 3 millones redondeando. ¿Qué se hizo con los otros 7? O sea, quedaron 7. Eso es a lo que voy. Curiosamente, yo creo de que ya tenemos que dejar de pensar que todo esto fue solamente gasto de campaña. Porque en realidad siempre saldrán por ahí aquellos que digan que como no estaba prohibida con sanción penal, claro, el tema de los aportes de campaña, entonces no habría pues un delito, ¿no? Pero estamos hablando de cifras que ya se han vuelto mayores, que habría recibido primero quien estaba en ejercicio de un cargo público, o sea, no era una candidata que estaba aspirando a llegar, sino que ya era alcaldesa, estaba elegido. Segundo, que era una municipalidad que estaba negociando un contrato, negociando una iniciativa privada, que había sido presentada en abril del 2010, en el último año de la gestión Castañeda, y que empezó a estudiarse o continuó el estudio de la iniciativa privada todo el 2011, buena parte del 2012, una demora que para muchos era sospechosa, ¿no? Que se demoraran tanto cuando usualmente las declaratorias de interés con un par de meses es suficiente para que luego salgan al concurso público, ¿no? Quienes quieren apostar contra la iniciativa privada presentada por un tercero. Entonces, para recordar un poco, estamos hablando, perdóneme, de algo que terminó en un contrato suscrito los primeros días del 2003, o sea, cuando empezábamos la campaña de la revocatoria. Justamente para recordar cómo fue la campaña, porque se hablan de 3 millones de Odebrecht y 3 millones de OA solamente para esta revocatoria, ¿no? Porque los 4 millones fueron aparte, ¿no? Ya para la reelección. O sea, 6 millones de dólares ha tenido Susana Villarán para la revocatoria del no. ¿Qué recuerdas tú de esa campaña? Se hizo muchos gastos millonarios, publicidad, televisión. Recordemos que de las investigaciones que se han hecho a través de la Fiscalía, con la en el Congreso también hubo una, creo. También, pero básicamente la información que vino del extranjero y que fue corroborada por Valdemir Garreta, el gerente de esta empresa muy grande, publicista, que además es colaborador, que ellos recibieron 2 millones de dólares que les dieron la gente de Odebrecht, ¿ok? Y lógicamente, bueno, todos sabemos que esos 2 millones no costaba Fabre. Fabre definitivamente será un gran mago, pero para 8 semanas de campaña definitivamente no eran 2 millones. Se rumoreaba que era $1 millón y que el resto se gastó en lo que fue pues todos los paneles, imágenes, los rostros del sí, los artistas, deportistas que intervinieron en la campaña, buena parte de los cuales recibió dinero. Algunos presumo que lo habrían hecho porque quisieron colaborar, eso ya tendrá cada cual que decir cuál fue su participación en ese proceso. ¿Pero tú crees que sí recibieron la mayoría? Bueno, recordemos que hubo una investigación que se hizo en el Congreso en la cual salió de que de la Municipalidad de Lima
Coincidentemente, muchos de los artistas que habían participado en la propaganda habían obtenido inmediatamente después contratos con la municipalidad, ¿no? Recordemos que en la gestión de Susana Villarán hablaba mucho de la cultura, de la difusión de la cultura, y que eso la diferenciaba del puro cemento. Y claro, la cultura la hacían pues con los artistas, con actrices y con actores. Entonces, eso tendrá que esclarecerse. Yo pienso que cada cual de los que intervinieron en ese momento, sería bueno que dijeran qué pasó. Por último, como o sea, no artistas solamente amor al chancho, sino los chicharrones, como se dice. Pero mire usted, Omar, son artistas, es gente que tiene su... Oiga, yo le cuento una anécdota. Pero creo que había todos, un cómico que me decía unos días antes, o sea, cuando empezó esto, yo le dije, oye, nos vas a apoyar. Pero yo no buscaba a los artistas, en realidad. Pero como éramos amigos, le dije, me vas a apoyar, pero por supuesto, estamos juntos. Y luego, en menos de una semana, lo veo con sus bracitos cruzados, ¿no? Luego en una propaganda televisiva. Dicen por ahí que ahora ha dicho que se va a retirar de la comicidad, o sea, si es que se descubriera que la Villarán había cometido algunos pecados gravísimos que lindan con la corrupción, ¿no? Vamos a ver, pero están en su derecho, o sea, porque son gente que es mediática, que tiene imagen, ¿no? Pero hay gente también que ha creído, ¿no? Hay gente que sí cree en los valores de una persona y de repente y se equivocan también, por eso es que ahora les toca a ellos decir... si no recibieron dinero, porque lamentablemente bajo ellos está la sospecha de que también entraron a la danza del dinero. Repito que como personas públicas cuya imagen es una imagen vendible, pues, simplemente es usual convocarlos para algunas actividades que son pagadas, pero eso ya es cuestión de cada uno. El tema acá es, ¿y qué pasó y por qué fue el resto del pago? Usted habla de 7, pero el problema es que además se dio en una coyuntura donde se negociaban contratos de concesión, un contrato, el de Rutas de Lima, que luego ha resultado pues una caja de Pandora, ¿no? Un escándalo. Ella ha dicho que ella no firma contratos durante su presentación en el Congreso. Sí. Y que por ahí deslizando de que ella no tendría por qué saber, ¿no? Sí, claro, pero fíjese una cosa. ¿Es valedera ese argumento? No, por una ¿no? cuestión muy sencilla. Las iniciativas privadas se presentan ante la entidad del Estado y según dice la norma, el decreto legislativo que estuvo vigente desde la época de García, lo que se podía hacer la entidad era pedir información complementaria. Abril del 2010, cuando estaba terminando la gestión de Castañeda, estaba ya para aprobarse en el Consejo la declaración de interés. Sin embargo, una carta de ella pide que esto se quede para su gestión. Y lógicamente la administración que ya se iba, recordemos que Castañeda ya no estaba de alcalde, se había ido a candidatear a la presidencia, había un teniente alcalde encargado de, pero no quiso comprarse el problema y pateó el tema y se lo dejaron a ella. Han negociado todo el 2011 en un proceso de lo más singular. Si usted analiza cómo se realizó esto, estamos hablando no de una evaluación de una iniciativa privada, sino de una negociación precontractual. Todo el 2011, buena parte del 2012. Y es cierto lo que dice Susana Villarán, ella no firma el contrato. Pero ¿sabe usted quién lo adjudica? Lo adjudica el Consejo Municipal. Y ahí hay 4 nombres de 4 regidores que fueron los que firmaron el dictamen conjunto, uno de los cuales fue la señora Glave, que fueron los que le dijeron al Consejo Municipal que aprobaran la declaración de interés y que luego adjudicaran el contrato. Porque eso le doy la razón a Susana. Quien otorga el contrato de concesión en la municipalidad no es el alcalde, es el Consejo Municipal. Lamentablemente el desconocimiento sobre derecho municipal en el Congreso de la República hizo que la Comisión Lavajato le echara la culpa a Susana, a los funcionarios, y se olvidaron de los regidores. ¿Qué pasó con los regidores? Han habido regidores involucrados en esto. Y lógicamente ahora la Fiscalía tendrá que llamarlos para que digan por qué votaron. Recordemos que la ley de municipalidades es muy clara. Marisa, los regidores sabe mucho de este tema. Son responsables de los votos que emiten en el Consejo. A menos que, dice la ley, simplemente hagan constar por acta de que ellos no están de acuerdo con algo. Y eso no lo encontramos en las actas del Consejo Municipal. Entonces yo creo que en realidad este caso recién empieza. 2, la Fiscalía va a tener que empezar a pensar que ya no debe hablarse mucho del tema aportes de campaña, sino de lo que realmente ha sido la negociación del contrato. Porque definitivamente las cifras no calzan.
2 millones que dijo Valdemir Garreta que le dieron, la señora Townsend que dijo que habían gastado $150.000, el comité en propagandas. Definitivamente las cifras no se asoman para nada a lo que realmente se recibió de Brasil, ¿no? Ahora, ¿existen los elementos de convicción, crees tú, para que se dicte la prisión preventiva como lo está solicitando la Fiscalía? Usted es abogado también, ¿no? Mire, Omar, yo desde el principio he sido contrario a prisiones preventivas extensas. La prisión preventiva tiene que existir, el riesgo de que no participen en el proceso obliga a que tengan que estar en prisión. El problema que tenemos en el país es que una última modificación ha hecho tan extensa la prisión preventiva que prácticamente, recordemos casos en los cuales ha habido gente que ha salido de prisión y nunca se formuló la acusación. Recordemos que en este momento... Ollanta Heredia. El caso de Ollanta Heredia. Expresidente recién ahora. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera intervenido el Tribunal Constitucional? ¿Humala estaría preso hasta ahora? Ah, claro, por ahí nos faltan algunos que dicen, bueno, a cuenta de lo que le van a dar de prisión, porque al final eso se va a descontar. Pero tampoco es cierto eso. ¿Por qué? Porque en un proceso judicial tiene que probarse lo que se dice. Es cierto, la coima no deja recibo, no deja una huella indeleble, pero están pues todo lo que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía esta mañana, en el caso de Línea Amarilla es evidente que ahí se modificó un contrato con una adenda. Sí, pues, pero en el caso de lo que es Ruta de Lima, tenemos que evaluar las cláusulas del contrato. Yo le adelanto una información, no puedo ir más allá porque yo integro una comisión en el Colegio de Abogados. La próxima semana ya tenemos el informe final de la comisión. Es una comisión que ha venido trabajando durante un año, que pidió información a la Municipalidad de Lima o por medio de las normas de transparencia, que no se nos dio mucha información también, es cierto. Ojo, empezamos en el último tramo de la gestión de Castañeda, no ahora, sino empezamos. Y luego se ha ido acopiando y acopiando. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros no investigamos contratos, evaluamos la legalidad de las condiciones contractuales. ¿Sobre qué es otra cosa. Sobre el tema de los contratos, estos de Ruta de Lima. Y hemos encontrado... ¿Cuánto han avanzado ya? No, estaba ya en la etapa final para la entrega. ¿Por qué? Porque si bien el tema era Rutas de Lima, encontramos una cosa curiosa, que este contrato era una suerte de copia mejorada del contrato de Línea Amarilla, que el esquema en los dos era el mismo. 500 millones de dólares para hacer un túnel y te doy el contrato, 500 millones para hacer 20 obras de mejoramiento, incluyendo lo de la Ricardo Palma, y te doy el contrato. Tú vas a mantener la ruta, vas a hacer nuevas obras que sean necesarias cuando la demanda del tráfico lo necesita. Entonces, Luis Castañeda Locio va a seguir la misma suerte que Susana Villarán, ¿cree Yo usted? sospecho que sí, porque al final de cuentas este contrato es copiado por el otro lado. Y en los dos, y ojo, en el caso de Castañeda es mucho más grave, porque Castañeda adjudica el 70% de los peajes de Lima. Susana solo repartió lo que quedó de la cajita de joyas de la abuela, el 30%, que fue lo que se le dio a Ruta de Lima. Bueno, porque ella tenía los otros millones también, ¿no? Seguramente. Entonces, lógicamente, Castañeda tendrá que responder, sin lugar a dudas, si ha habido no comisiones, coimas... ¿Qué otros funcionarios están incluidos ahí? Tendríamos que hablar de los dos alcaldes, los equipos de gerentes de promoción de la inversión privada, de esta gestión de Castañeda y de la gestión de Susana, los 4 regidores presidentes de las grandes comisiones que en los dos casos firmaron un dictamen conjunto de recomendación a sus compañeros regidores para que aprobaran. O sea, le dijeron a sus colegas de que todo estaba conforme. Y lógicamente cuando uno dice a los demás de que todo está conforme, también opera la buena fe, ¿no? Claro que sí. Eso no exime de responsabilidad a los regidores. Yo me imagino que ahí el fiscal va a tener que hacer desfilar a 39, 40, por lo menos a unas 100 personas de la municipalidad, del tema municipal, del mundo municipal, que es el que va a tener que estar involucrado en esta investigación, ¿no? Don Tulio, tenemos unos minutos más. A ver, será materia de otra entrevista más adelante, ese tema importante que usted está formando parte de una comisión sobre el tema de Susana Villarán.
existe el peligro procesal y por el cual se pide esta prisión preventiva porque su abogado, Iván Paredes, considera que no existe. Bueno, el tema es que, sin lugar a dudas, deberá seguir el mismo patrón de los casos anteriores, ¿no? O sea, probablemente se declare enferma, probablemente para pedir el beneficio de una prisión domiciliaria, de un arresto domiciliario. Es lo que queda que va a ocurrir, ¿no? O sea, el caso de ella es mucho más grave que el de la señora Keiko Fujimori, porque el caso de Keiko Fujimori era candidata, ¿no? O sea, no era gobierno. En el caso de Susana, era gobierno y durante su gestión recibió el dinero. En el otro queda la sospecha que de pronto en el gobierno de haber llegado o lo hubiera favorecido a estas empresas. En el otro ya estaba tocando la guitarra y no debió haber aceptado este acompañamiento de cajón que le dio Odebrecht y que le dio a ese. Su caso es mucho más grave, sin lugar a dudas. Mucho más grave inclusive que el de Ollantumala, porque acuérdense que el caso de Ollantumala Nadine, en el caso del dinero de campaña, hay una discusión de que en realidad no estaba sancionado el recibir dinero de terceros. Claro, es que en realidad recibir aportes de campañas no es un delito de más, ¿no? Además, siempre ocurrió así. Lo que pasa es que quienes daban antes eran banqueros, mineros, ¿no? O sea, y a este elenco se incorporaron los brasileros en la selección del 2006 y 2011, ¿no? Habría que recordar lo que dijo Odebrecht, ¿no? Que fue emblemático, ¿viste, no? Yo no corrompí a nadie, yo ya los encontré así. Qué pena, ¿no? Es una terrible lástima. Nos provoca una sonrisa por lo dramático de la cosa y para no ser la más trágica. Pero francamente a mí, por ejemplo, como profesor universitario, me preocupa cuando me encuentro con los jóvenes y encuentras una suerte de ya ni siquiera crítica a lo que está pasando. Un desinterés total por el tema político, porque cuando uno quiere tocar esos temas, todos son corruptos. O sea, y no se separa el trigo de la paja, ¿no? Es doloroso, francamente, lo que ha pasado. Bueno, ¿se arrepiente usted de haber convocado la revocatoria No, porque esto fortalece más bien a lo que usted inició en el 2013? Mire, Omar, las consultas populares revocatorias están en la Constitución, por lo tanto es un derecho que está ahí. Recordemos cuando terminó la revocatoria en Lima, se quiso pues desarticular todo el tema de las revocatorias porque esto generaba ingobernabilidad, creaba problemas, los perdedores son los que hacen estas cosas, pero es un derecho constitucional, o sea, está ahí en el artículo 2 de la Constitución y nadie puede ¿Le hubiera sacar. favorecido a Susana Villarán si se hubiera aprobado la revocatoria, mejor dicho? Bueno, ya estaría tranquila en su casa y no hubiera estado metida, porque ahí escuché a alguien de alguien de los que fue de su entorno, no recuerdo si fue Gustavo Guerra García o algún otro, que dijo que en realidad era una pena que por la desesperación de ganar un proceso hubiera caído en la tentación de aceptar estos aportes de campaña, ¿no? Ojo, sus amigos le están dando ese matiz, pero hoy, ya desde hoy día, por la cifra que se ha hablado, definitivamente se desbarató la teoría de que esto fue solo aporte de campaña. Estamos ante un caso de vulgar coima, soborno, colusión, que es el término jurídico. Bueno, quería aprovechar también tu presencia porque recuerdo en el 2015 tú desististe de postular al defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y el día de ayer ya se cerraron pues las inscripciones para la Junta Nacional de Justicia. ¿Te has inscrito o has tenido la intención de hacerlo o no? Mira, ¿sabes qué pasa? Yo desistí en esa oportunidad por una cuestión muy simple. Cuando uno se mete en una campaña, tiene que comparar lo que uno quiere hacer desde el cargo al cual aspira y también las posibilidades reales de dedicarse a una campaña que era una campaña nacional, ¿no? Había un problema bien serio. Fíjate, son las coyunturas políticas. ¿Esa coyuntura cuál era? Había pues que acopiar maestrías, doctorados, publicaciones y todo. O sea, íbamos a elegir al más brillante de todos. El otro día coincidí en una entrevista. Lamentablemente a los coincidí en una entrevista radial en Tacna con Pedro Angulo, que fue nuestro decano del Colegio de Abogados, y coincidimos en una cosa que era muy cierta, que era invocar que no se estuvieran mirando tantos pergaminos, sino que gente que ahora que sea elegida, sea gente que tenga una trayectoria de limpieza, de honestidad,
de una lucha militante para que el Poder Judicial, el Ministerio Público, sean organismos realmente que partan de una base fundamental. Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto todos debemos merecer el mismo trato, la misma presunción de inocencia y todas las garantías para un proceso. Pero cumplías los requisitos, ¿no? Mayor de 45 años, 25 años Oiga, en la ausencia fíjese o usted, en la profesión de abogado. el problema, como le digo, era lo que en ese momento constituían los parámetros más aceptables electoralmente. El marketing decía, hay que mostrarse pues el libro, el título, el doctorado, y yo no lo tenía. Estaba estudiando mi maestría entonces. Ajá. Y lo mismo, fíjese usted, pasó en la revocatoria. Hoy estaba viendo unos videos de Jaime de Altaos, un debate, está en el YouTube conmigo. Fue la única vez que me invitó el canal N en esos meses. Y si uno mira, esa era la moral imperante en esa época. No estamos hablando de disvalores, estamos hablando de lo que era lo lógico. ¿Cómo puede usted decir, Marco Tulio, de que es un incapaz si vamos a tener los mejores peajes de Lima? O sea, era curioso de que se entendiera que entregar los peajes, eso era lo mejor. Y mira tú ahora lo que ha pasado. Sí, pues. Han terminado vendiendo y transfiriéndose las empresas estas de los peajes porque han recuperado su dinero en 2-3 años. No han esperado 30 para recuperarlo, lo cual revela también el, sin lugar a dudas, fraude que ha habido en esos contratos, ¿no? Listo, Marco Tulio. Bueno, 30 segundos. Tú has sido militante aprista, has tenido muchos problemas también cuando se produjo la revocatoria y tú estabas iniciando esta campaña. Dijeron que no eras militante, que te habían expulsado y todo No, eso. en realidad, una reflexión rápida sobre mis padres fueron apristas, lo fueron hasta que murieron. Mis hermanos mayores hasta ahora lo siguen siendo. No, yo estuve militando en el APRA muy corto tiempo, mi juventud, o sea, desde que tendría pues 14 hasta los 21 años. Y después de ahí me aparté totalmente con motivo de la revolución del general Velasco. Yo fui de los que consideró que en realidad Velasco estaba haciendo con dictadura el programa que el APRA había tenido durante toda su historia. Y lógicamente consideré de que ya era innecesaria mi presencia. Eso no ha hecho de que, por supuesto, haya alejado la amistad. He tenido la amistad de todos los que en mi generación estuvimos como dirigentes. Conservo hasta ahora la de Meche Cabanillas, con Alan García, con Roca, con todos ellos. Estuvimos todos juntos. Pero yo creo que lo bueno de todo es que ellos, que me conocen desde que teníamos 16, 17 años, entendieron que desde ese entonces yo era un cholo terco. O sea, cuando decía que no era no y cuando dije me voy, jamás volveré. No, me decían algunos, vas a volver. Mira tú, han pasado 50 años y no he vuelto. Listo, bien. Bien, Marco Tulio, muchas gracias por acompañarnos aquí. Ha sido un gusto.